Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Si son nuevos por aquí, bienvenidos oficialmente a la familia. Estamos súper emocionados de tenerlos a bordo. Hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas, el romance y, bueno, del mismísimo Can Yaman. Así es, hoy vamos a hablar de un momento que ha dado mucho de qué hablar, un momento que ha tocado fibras sensibles y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Vamos a analizar ese discurso inesperado de Can Yaman que, atención, hizo llorar a Francesca Chillemi. Sí, señoras y señores. Lágrimas de emoción, de sorpresa, de muchas cosas. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto. Vamos a intentar entender qué pasó por la cabeza de Can para decir lo que dijo y, por supuesto, vamos a analizar la reacción de Francesca. Fue realmente sorpresa. ¿Había algo más detrás? Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y mucha emoción. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco-italiano, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, con noticias frescas, análisis profundos y, por supuesto, mucho cotilleo sobre sus celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, denle a la campanita y formen parte de esta comunidad maravillosa. Los estamos esperando. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos compete hoy. ¿Están listos? Pues vamos allá. El nombre de Can Yaman resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. No solo por su atractivo innegable, sino también por su talento actoral y su carisma arrollador. Lo hemos visto brillar en series turcas que han conquistado corazones en todo el mundo, y su popularidad no ha dejado de crecer. Y claro, su vida personal, como la de toda celebridad, está siempre bajo el escrutinio público. Y es precisamente en este contexto, en la fina línea que separa la vida pública de la privada, donde se sitúa este momento que vamos a analizar hoy. Francesca Chillemi, por otro lado, es una actriz italiana que ha sabido labrarse una sólida carrera en su país. Es una mujer hermosa, talentosa y, al parecer, muy sensible. Su conexión con Can Yaman, ya sea profesional o personal, ha sido objeto de mucha especulación en los últimos tiempos, y este discurso del que vamos a hablar hoy no ha hecho más que alimentar esos rumores. Pero, ¿de qué discurso estamos hablando exactamente? Pues bien, se trata de un discurso que Can Yaman pronunció en un evento público reciente. No vamos a entrar en detalles sobre el contexto específico del evento para no desviarnos del tema principal, pero sí es importante saber que se trataba de un evento de gran envergadura, con mucha prensa y muchos fans presentes. En este discurso, Can Yaman se dirigió directamente a Francesca Chillemi. Hasta ahí, todo normal. Lo interesante y lo que realmente llamó la atención de todos, fue el contenido de sus palabras. Unas palabras cargadas de emoción, de reconocimiento, de quizás algo más. Según los testigos presenciales, Can Yaman habló con mucha sinceridad y transparencia. No se anduvo con rodeos y expresó sus sentimientos de una manera muy abierta y honesta. Habló de la admiración que siente por Francesca, de lo mucho que valora su amistad y de lo importante que ha sido su apoyo en momentos difíciles. Hasta aquí todo parece un bonito gesto de amistad y reconocimiento profesional, ¿verdad? Pues bien, la cosa se complica un poco más. Porque al parecer Can Yaman también hizo algunas alusiones a su relación personal con Francesca. No fue nada explícito, no dijo nada que pudiera interpretarse como una declaración de amor en toda regla, pero sí dejó entrever que entre ellos había algo más que una simple amistad. Habló de la conexión especial que sienten el uno por el otro, de la química que existe entre ellos y de lo mucho que disfruta de su compañía. Utilizó palabras ambiguas, sí, pero lo suficientemente claras como para que muchos interpretaran que entre ellos hay algo más que una simple relación profesional. Y es aquí donde entra en juego la reacción de Francesca Chillemi. Porque, según los presentes, al escuchar las palabras de Can Yaman, Francesca no pudo evitar emocionarse y sí, se echó a llorar. ¿Lágrimas de emoción, de sorpresa, de alegría? Es difícil saberlo con certeza, ya que cada persona reacciona de manera diferente ante situaciones emocionales.
Pero lo que sí es cierto es que las lágrimas de Francesca Chillemi han dado mucho de qué hablar y han alimentado aún más los rumores sobre su posible romance con Can Yaman. ¿Pero por qué lloró Francesca Chillemi? Esa es la pregunta del millón. Y como no podemos leer su mente, vamos a intentar analizar las posibles razones que la llevaron a emocionarse de esa manera. En primer lugar, es posible que las lágrimas de Francesca fueran simplemente una reacción a la sinceridad y la honestidad de las palabras de Can Yaman. A veces, cuando alguien nos habla con el corazón en la mano y nos expresa sus sentimientos de una manera tan abierta, es inevitable emocionarse y soltar alguna que otra lágrima. En segundo lugar, es posible que Francesca se sintiera abrumada por la situación. Recordemos que se trataba de un evento público con mucha prensa y muchos fans presentes. Quizás Francesca no esperaba que Can Yaman fuera tan directo en sus alusiones a su relación personal y se sintió un poco expuesta y vulnerable. En tercer lugar, y esta es la teoría más jugosa, es posible que las lágrimas de Francesca fueran una reacción a sus propios sentimientos por Can Yaman. Quizás ella también siente algo por él, pero no se atreve a admitirlo públicamente. Y al escuchar las palabras de Can, sus sentimientos salieron a la superficie y se manifestaron en forma de lágrimas. Por supuesto, estas son solo especulaciones. No sabemos con certeza qué pasó por la cabeza de Francesca Chillemi en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que su reacción ha sido objeto de mucha atención mediática y ha alimentado aún más los rumores sobre su posible romance con Can Yaman. Ahora, vamos a analizar el discurso de Can Yaman con más detalle. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? ¿Qué palabras utilizó? ¿Qué gestos hizo? Como mencioné antes, Can Yaman habló con mucha sinceridad y transparencia. No se anduvo con rodeos y expresó sus sentimientos de una manera muy abierta y honesta. Habló de la admiración que siente por Francesca, de lo mucho que valora su amistad y de lo importante que ha sido su apoyo en momentos difíciles. Pero lo más interesante, como también comenté antes, fueron sus alusiones a su relación personal con Francesca. No fue nada explícito, no dijo nada que pudiera interpretarse como una declaración de amor en toda regla, pero sí dejó entrever que entre ellos había algo más que una simple amistad. Por ejemplo, en un momento dado del discurso, Can Yaman dijo algo así como: Francesca es una persona muy especial para mí. Nuestra conexión es única y nuestra química es innegable. Disfruto mucho de su compañía y valoro enormemente su amistad. Pero al mismo tiempo siento que entre nosotros hay algo más, algo que va más allá de la simple amistad. Estas palabras, aunque ambiguas, son lo suficientemente claras como para que muchos interpretaran que entre ellos hay algo más que una simple relación profesional. Y es precisamente esta ambigüedad lo que ha generado tanta especulación y tanta controversia. Algunos creen que Can Yaman está enamorado de Francesca Chillemi y que este discurso fue su manera de confesar sus sentimientos de una manera sutil y discreta. Otros, en cambio, creen que Can Yaman simplemente está jugando con la prensa y con los fans, alimentando los rumores para generar más atención mediática. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Can Yaman y Francesca Chillemi saben lo que realmente hay entre ellos. Pero lo que sí es cierto es que este discurso ha dado mucho de qué hablar y ha puesto su relación en el punto de mira. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué consecuencias podría tener este discurso en la carrera de Can Yaman y de Francesca Chillemi? En primer lugar, es probable que este discurso aumente aún más la popularidad de Can Yaman. Su nombre ya es conocido en todo el mundo, pero este escándalo, si es que se puede llamar así, podría darle aún más visibilidad y atraer a más fans. En segundo lugar, es posible que este discurso afecte la imagen pública de Francesca Chillemi. Si se confirma que ella y Can Yaman están teniendo una relación, esto podría generar críticas y comentarios negativos, especialmente si Francesca está comprometida o casada con otra persona. En tercer lugar, es posible que este discurso afecte la relación profesional entre Can Yaman y Francesca Chillemi. Si su relación personal se vuelve demasiado complicada, esto podría dificultar su trabajo juntos y afectar la calidad de sus proyectos. En definitiva, las implicaciones de este discurso son muchas y variadas. Solo el tiempo dirá qué consecuencias tendrá en la carrera de Can Yaman y de Francesca Chillemi. Pero lo que sí es cierto es que este momento ha marcado un antes y un después en su relación y ha generado mucha expectación en el mundo del entretenimiento. Y ahora, para terminar, quiero darles mi opinión personal sobre todo esto.
Creo que Can Yaman es un hombre muy atractivo y talentoso, pero también creo que es un poco impulsivo y que a veces no piensa bien las cosas antes de hacerlas. Creo que su discurso fue un poco imprudente y que podría haberle causado problemas a Francesca Chillemi. También creo que Francesca Chillemi es una mujer muy hermosa y talentosa, pero también creo que es un poco reservada y que no le gusta llamar la atención sobre su vida personal. Creo que las palabras de Can Yaman la tomaron por sorpresa y que su reacción fue una respuesta natural a una situación inesperada. En definitiva, creo que este es un tema muy complicado y que no hay una respuesta fácil. Creo que solo Can Yaman y Francesca Chillemi saben lo que realmente hay entre ellos y que nosotros, como espectadores, debemos respetar su privacidad y no hacer juicios precipitados. En resumen, hoy hemos hablado sobre el discurso inesperado de Can Yaman que hizo llorar a Francesca Chillemi. Hemos analizado el contexto del discurso, el contenido de las palabras de Can Yaman, la reacción de Francesca Chillemi y las posibles implicaciones de todo esto. Hemos intentado entender qué pasó por la cabeza de Can para decir lo que dijo y, por supuesto, hemos analizado la reacción de Francesca. ¿Fue realmente sorpresa? ¿Había algo más detrás? Hemos especulado, analizado y los hemos entretenido un poco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes y saber que del otro lado hay personas interesadas en lo que tengo que decir. Gracias por estar ahí. Quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman y Francesca Chillemi están teniendo una relación? ¿Por qué creen que Francesca lloró? ¿Qué opinan del discurso de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que trato en el canal. Así que no se corten y déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, con noticias frescas, análisis profundos y por supuesto, mucho cotilleo sobre sus celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, denle a la campanita y formen parte de esta comunidad maravillosa. Denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta comunidad. Y recuerden, suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.